Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Aquí arrancamos Tesis de Salud y quédate ahí, porque tenemos temas muy importantes en el programa de hoy. Vamos a estar hablando de las obras sociales y la cobertura que tienen, también de alguien muy, pero muy importante en todo nuestro sistema de salud, el farmacéutico y su rol. Y además del sexo en la tercera edad. No te lo podés perder. Presentación y vamos con todo. Bueno, está con nosotros Claudia Slezak, amiga de la casa, además vicepresidente de la COFA. ¿Cómo estás? Y farmacéutica, importantísimo. Muy bien. ¿Todo bien? Todo muy bien, muchas gracias. Bueno, queremos abordar el tema de las obras sociales, algo que preocupa mucho, ¿no? Sí. Porque el tema de la cobertura, de los porcentajes, sobre todo de PAMI, de IOMA, ¿no? Las que son las que más gente cubre. Sí. A ver, ¿cómo está hoy por hoy? Bueno. ¿Cómo definirías la situación de las obras sociales en nuestro país? Puntualmente, en la provincia de Buenos Aires la obra social principal es IOMA. Y a nivel nacional, PAMI. En las farmacias dispensamos medicamentos para todos estos pacientes. El problema fundamentalmente es el acceso al medicamento, el aumento del precio y el tema de las coberturas. IOMA tiene una amplia cobertura, tiene un vademecum muy completo, pero a veces a la gente se le complica llegar al medicamento porque ha aumentado demasiado, pero dentro de todo, al ser una prescripción por genérico, por nombre genérico, por DCI, el farmacéutico le puede brindar toda la gama de medicamentos que puede acceder con esa misma monodroga con distintos precios. Ajá. ¿Y qué cobertura tiene PAMI hoy por hoy? PAMI tiene distintas coberturas, 50%, 80% y 100%. El medicamento al 100% es, por ejemplo, diabetes. Todo lo que tenga que ver con esta patología es al 100%. Y después tiene la parte crónica, que tiene al 80%, y el ambulatorio. El ambulatorio es la urgencia, digamos, lo común. Ahí es el 50%. La cobertura de PAMI ha cambiado mucho. Para el paciente en este momento está perjudicado, el afiliado, el adulto mayor, porque se bajó la cobertura en cuanto a que antes tenía el 100%. Entonces eso permitía que el paciente acceda al medicamento. Ahora, esta parte que no la reconoce al 100%, PAMI, la tiene que pagar. Paga una diferencia, que puede ser el 50% o el 20% en el caso del 80%. Esto Claro, lo perjudica. uno dice 20% es poco, pero la verdad que con el precio que tienen algunos medicamentos y con el sueldo que tienen los jubilados... Sumémosle a esto lo que cuesta vivir hoy. Entonces, le aumentó todo, la luz, el gas, todo lo que consume, los alimentos. El tema la canasta básica, ¿no? Por supuesto, a eso le sumamos, claro, a eso le sumamos el costo del medicamento y la verdad que se le complica. Y los medicamentos son caros, es decir, el adulto mayor necesita determinada medicación y así sea el 20% de 1.000 pesos, son 200 pesos, que se le aumenta a todo lo que ya consume, porque los adultos mayores están polimedicados por las necesidades toman un medicamento, ¿no? Por supuesto, entonces eso le encarece bastante. Ahora, Claudia, desde que se modificó un poco el tema de las coberturas y con el aumento de los medicamentos, ¿se nota una disminución en la compra de medicamentos por parte de jubilados, por ejemplo? Sí, la cantidad de unidades ha bajado un 14%. Esto directamente quiere decir que el paciente no lo consume. Entonces hay un problema económico de acceso que el paciente no lo está consumiendo. O sea, no pueden comprar medicamentos prescriptos, o sea que tienen por prescripción médica tienen que estar tomando por un problema económico. Es muy grave. Sí, es grave. Muy triste, y es instantáneo, digamos. La cobertura de PAMI bajó el precio del medicamento para los afiliados de PAMI desde abril. Pero en realidad el que paga menos no es el afiliado, sino PAMI. En toda esta negociación que se hizo a partir de abril, PAMI se benefició porque paga menos, pero la realidad es que lo que no paga PAMI lo paga en parte el afiliado y en parte nosotros los farmacéuticos en nuestro aporte también. Entonces, acá cuando se bajó el precio como algo bueno para el paciente, en realidad no lo fue tanto.
Y no fue tan así que con el tiempo ha bajado la cantidad de medicamentos que consumen los jubilados. Esa es la clave. Fue ¿no? directo. Por más que bajó el precio, el aumento de unidades disminuyó. ¿Por qué? Porque el paciente no lo consume. Claro. Y puntualmente es en el caso de PAMI. Ahora, ¿qué solución ven, por ejemplo, desde la COFA, ¿no? a este problema? Bueno, nosotros esperamos que se revea el convenio de PAMI, porque esto es insostenible. Sostenible para el paciente, que ya no lo puede comprar, insostenible para las farmacias, porque no nos olvidemos que el paciente lo que no compra lo pide fiado, porque nosotros en la farmacia le damos el medicamento para que continúe el tratamiento, lo paga el mes que viene me trae la receta. La verdad que la farmacia hace eso cotidianamente y tratamos de sostener el tratamiento del paciente puntualmente. Pero esto también nosotros vivimos de nuestra profesión y la realidad es que el medicamento... La solución no es la buena voluntad del farmacéutico. Exactamente. En realidad el Estado tendría que estar sosteniendo estas situaciones. Nosotros desde la farmacia compramos el medicamento, se lo damos al paciente, a los 15 días lo tenemos que pagar. Es decir, después el paciente me trae la receta, después me lo pagará PAMI, pasarán 90 días. Pero yo el medicamento que el paciente se lleva de mi farmacia, yo lo pago a los 15 días. Claro, terminas absorbiendo como Por farmacéutico supuesto, todo pero el bueno, costo, uno ¿no? tiene un compromiso con la comunidad y con estos pacientes que son vecinos nuestros, ¿sí? Que no puedes decirle, no, mira, no lo lleves, o si es un medicamento para la presión, para dolores, es decir, un analgésico, no puedes decir, no te lo doy, no lo puedes comprar y bueno. Entonces, esta relación que tenemos con los pacientes vecinos hace que uno dé fiado, por ejemplo. Claro, es porque básico. a veces discontinuar tratamientos puede ser muy perjudicial. No, Quizás somos agentes de salud, así que esa parte ni siquiera la consideramos de decir, no, mira, no lo puedes comprar, anda a tu casa y bueno, tómate una sopita, no sé. Es así. Bueno, Claudia, vamos a seguir hablando de este y otros no? temas, por supuesto, en siguientes emisiones. Muchísimas gracias por haber estado hoy muchas con gracias nosotros. a ustedes. Seguimos, tenemos mucha más tesis de salud para compartir con vos. No te vayas. Bueno, y a pedido del público, vuelve a Tesis de Salud el doctor Walter Guedín. Gracias, Doc, por estar acá. Entre gracias sus por la múltiples invitación. títulos, el Doc es sexólogo, ¿no? Además de médico psiquiatra, psicoterapeuta. Sí, bueno, sí. Como nerviosa vamos a hablar de sexo. Bueno, hoy decidimos Tranquila. hablar de el sexo en la tercera edad y derribar algunos mitos que andan dando Sí, vuelta fundamentalmente, porque la sexualidad está entrecruzada por muchos mitos. Y por supuesto, también le tocó a la tercera edad o a las personas, bueno, que ya han pasado los 60, 65 ¿Cuándo y se más. considera hoy tercera edad? En Porque realidad, como la expectativa de vida ha aumentado. Claro. Antes se consideraba por encima de los 65 años, hoy podríamos considerar que no, una persona de 65 años. Porque nos están mirando los de recién- 65 que están a pleno No, recién se jubilan o están en esa posibilidad. Después podemos hablar también de jubilación y sexualidad, Bien, que es claro un que tema. sí. Pero te decía, desmitificar este tema porque se piensa y las personas creen, las personas que entran en esa edad, que su sexualidad decrece o que tiene que decrecer por el simple hecho del paso del tiempo. Bien, y no es así. Y no es así. Por supuesto que fisiológicamente nuestro cuerpo sufre algún tipo de cambio. La menopausia, por ejemplo, o la perimenopausia, hace que la lubricación, por ejemplo, no sea la misma. La perimenopausia, que es el periodo anterior. El periodo previo. anterior, que ya la mujer siente los calores, por ejemplo, inestabilidad emocional, se van perdiendo los ciclos menstruales y aparece también en el contexto erótico la pérdida de lubricación. Esto no acontece en todas las mujeres. Bien. Algunas mujeres pierden cierta lubricación y otras no. Eso es algo eso es algo fisiológico. La No tiene que ver disminución con de las los ganas o con el erotismo. no tiene que ver, bueno, en algunos casos sí, pero fisiológicamente se espera que decrezca la lubricación. Bien. En la fase de excitación, que es posterior, digamos, a la fase del deseo. Tiene que aparecer la lubricación. Bien, y en los hombres, la llamada o mal llamada andropausia, porque en realidad la andropausia se refiere a un cese en la fertilidad. Ajá. Y en el hombre no cesa la fertilidad, como en la mujer. Se llama síndrome
androgénico del hombre maduro o de déficit androgénico del hombre maduro porque bajan los andrógenos. ¿Y qué síntomas te trae aparejado? Baja fundamentalmente la testosterona. Entonces, al bajar la testosterona te da disminución del deseo sexual, pero además ocurren otros síntomas. El hombre también puede tener sofocos. Ah, mira. No como la mujer, pero puede tener calores y aumento de la sudoración. Aumento del colesterol y de los triglicéridos y la predisposición para tener un síndrome metabólico. Aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos, aumento de la glucemia, lo que constituye una diabetes tipo 2, y el depósito de grasa a nivel abdominal. También decrece la masa muscular y la masa ósea. Los hombres también pueden tener osteoporosis. Bien, bueno, no todo nos pasa a las mujeres. No todo les pasa a las mujeres también, pero hablando específicamente del sexo, sí, y sacando esa condición fisiológica, natural, del paso del tiempo, existen otras condiciones médicas, como por ejemplo la diabetes, que puede disminuir o hacer que el hombre pierda la erección o la mujer los orgasmos, la hipertensión, los medicamentos antihipertensivos, fármacos antidepresivos. Nosotros los psiquiatras indicamos muchos fármacos antidepresivos que tienen un efecto colateral en más del 50% de los casos, que es la disminución del deseo y el retraso de la respuesta orgásmica. Que bueno, hay que tenerlo en cuenta. Por eso... Después te terminas deprimiendo por porque eso los colegas, ¿no? Los psiquiatras, los colegas también de otras especialidades, siempre tenemos que preguntar el área sexual, porque pareciera que llega una persona de determinada edad y no le preguntamos porque ya suponemos que su función sexual ha disminuido, claro. Entonces, bueno, no es un tema importante. Y ahora, ¿cómo hacemos para hacer frente de alguna manera a todos estos cambios físicos? Primero, aceptar que si no existe ninguna condición médica, las capacidades eróticas están presentes. Bien. Perfecto. Las mujeres pueden tener disminución de la lubricación, lo suplen con lubricantes. No hay que tener vergüenza. No, por supuesto, ir a la farmacia. Que de pudor, ¿no? Para nada, comprar un lubricante íntimo. Bien. Siempre lubricantes al agua, ¿sí? Que son los que realmente cumplen su efecto. Y en los hombres la condición fisiológica que puede aparecer es el aumento del periodo refractario. ¿Qué es esto, el aumento del periodo refractario? Que el deseo se reactiva después de un tiempo. Después de tener una relación, todos los hombres pasamos por un periodo en el cual el deseo disminuye y cuesta volver a reactivar. Claro, es corto en los jóvenes, pero bueno, en los adultos y sobre todo en los adultos maduros va aumentando. Pero quizá con salvo que esté con una mujer muy joven, pero si está con la mujer de la misma edad, no sé si va a querer tampoco. Y después la farmacología, obviamente, ayuda. La famosa pastillita ayuda azul. Más a los hombres que a las mujeres. ¿Por qué? Porque para los hombres existe la pastillita azul, obviamente para la disfunción eréctil, y la otra pastillita que es para la eyaculación precoz, que es la dapoxetina. Así que los hombres tienen ya ese... existe un medicamento para la eyaculación precoz. Esa ayuda, esa doble ayuda. En cambio, la ayuda para las mujeres, que es la flibanserina, el llamado Viagra rosa o el Viagra femenino, para el deseo sexual, no ha dado los efectos que se esperaba. Ha superado aproximadamente en un 16 a un 20% el efecto del placebo. ¿Por qué? Porque el deseo femenino está entrecruzado no solamente por la farmacología, sino por otras condiciones más psicológicas, que hace fundamentalmente a su estructura de género, su condición de género, ¿no? Y además al tipo de estimulación de su pareja. Mirá. Lo que decíamos en algún momento, ¿no? De que la mujer necesita más de ese encuentro erótico y no ir rápidamente a los papeles. Claro. Pero además condiciones de género, por ejemplo, que hay que también desmitificar. La mujer tiene que esperar que el hombre tome la iniciativa, la mujer tiene que ser sumisa en la cama o pasiva y el hombre tiene que ejercer la actividad. Todos esos parámetros heteronormativos se tienen que desterrar, porque si no, no le da lugar a que la mujer tenga una participación y que pueda hacer y pedir en el encuentro erótico con libertad. Sí, por supuesto. Claro, eso tiene mucho que ver y el con hombre, cuestiones sociales con y cuestiones culturales, sociales ¿no? y culturales, cómo se ha ido naturalizando
en la estructura misma de género subjetiva cómo tiene que ser el rol sexual, el funcionamiento sexual. Y eso es sociocultural. Ahí no influye ninguna cuestión biológica. Y ahí los mitos se meten diciendo hay que hacer esto, no hagas esto en la cama porque si no, ¿qué va a suponer tu pareja? No, la mujer tiene la libertad de proponer, de pedir, de reconocer su cuerpo y decir, bueno, me gusta esto, me gusta aquello, así como también el hombre tiene esa posibilidad de autoconocimiento. Pero, bueno, todavía esos parámetros culturales de que el hombre tiene que cumplir como una condición, perdiéndose el propio placer, porque vos escuchás en el consultorio, yo tengo que complacer a mí, ese es mi objetivo. ¿Y vos cómo te complaces? Es cierto. Ahora, en los jóvenes también está ese mandato cultural. También ¿Qué notas está el mandato. En las consultas de jóvenes también está el mandato. Por supuesto, existe más apertura respecto a la diversidad sexual. Los jóvenes ya no se cuestionan tanto el tema de homosexualidad, bisexualidad, pero en la intimidad todavía esos patrones siguen existiendo. De la urgencia, ¿no? por cumplir, la determinación social, ¿no? De tener que contar en forma jactanciosa los hechos heroicos en la cama. Claro, de la duración. La duración, pero existe toda una movida también interesante que cuestiona en los mismos adolescentes esa presión por tener siempre un deseo sexual alto o presto para el encuentro, que son los grupos de asexuales. Son grupos de adolescentes y también de adultos que hablan, ¿yo por qué tengo que tener deseo sexual si no siento deseo sexual? O no siento que la relación se base en un atractivo sexual. ¿Y es una corriente que Y es una corriente teniendo fuerza? Porque hay muchos adolescentes que dicen, ¿por qué yo tengo que estar, por ser adolescente, estar presionado a tener deseo sexual si no lo siento? ¿Y es sano eso? Y es sano porque es, bueno, una etapa, puede ser tranquilamente una etapa, que también tiene que ver con una orientación y una libertad para darle lugar a que el deseo vaya aparezca cuando tenga que aparecer. Hay que escucharse a uno mismo, A uno, no más, a sino uno mismo, a sí. todo el ruido que hay alrededor. Exactamente. Bueno, nos quedamos con esa Muchas idea en la gracias. cabeza. Ahí está. Como siempre, un placer. Gracias, charlar Paula, con muchas vos. gracias. Seguimos aquí en Tesis de Salud. Bueno, venimos hablando en distintos programas sobre la importancia del farmacéutico para la salud de todos los ciudadanos y la importancia de poder acceder a los medicamentos y sobre todo los medicamentos adecuados. Bueno, para ayudarnos con estos y otros temas está con nosotros doctor Rodolfo Rotling, que además de ser el presidente de la Asociación Argentina de Medicamentos, es titular de la Cátedra de Farmacología desde... Bueno, no, me he jubilado. Bueno, sí. bueno. ¿Cuántos años? 22 años de titular. 22 años. Sí, de titular en farmacología y 50 años de docencia en la UBA en medicina. Bueno. Y, digamos, a pesar, es una manera de decir, de que siendo médico tengo la grata oportunidad de hablar sobre los medicamentos y el farmacéutico, ¿no? A ver, ¿cuál es el rol del farmacéutico? El que debe tener, ¿no? Porque después nosotros como ciudadanos le asignamos otro, porque muchas veces pretendemos que nos solucionen todo, también los farmacéuticos. Yo creo que es muy importante, y tal vez mi sesgo de docente universitario, pensar en el joven estudiante, el joven estudiante de farmacia. ¿Cuál es la motivación, la vocación y la imaginación de cuál va a ser su vida profesional? Por otro lado, soy del interior, me crié en Río Negro, primaria en General Roca, secundaria en Chuelechuel, y he vivido lo que significaba el farmacéutico en la comunidad. Claro. Y si uno comienza, digamos, pensando cuáles son los objetivos más profundos desde el punto de vista profesional, los farmacéuticos quieren un acto que sea sanitario, que forme parte de esa cadena sanitaria que termina en la dispensa. Y eso se puede hacer cuando se es dueño de la farmacia, cuando se es el que está a la cabeza de una farmacia comunitaria, sanitaria, y es muy difícil que el mismo farmacéutico pueda ejercerla en un modelo de cadenas de farmacia. Creo que ahí está la gran diferencia. ¿Y cuál es exactamente el rol que tiene que ejercer el farmacéutico?
El Porque no es que tienen farmacéutico- todo solucionado con, ¿no?, dar el medicamento que está prescripto. Yo creo que el farmacéutico tiene una amplitud mucho más grande de la que nosotros creemos en poder ayudarnos desde el punto de vista sanitario. Y en ese sentido me permito recordar a un gran hombre de la farmacia argentina, el doctor Castelli, que en la Confederación Farmacéutica que él dirigió años antes de esta charla, me dijo: Rotling, dictemos cursos, haga cursos para los farmacéuticos de todo el país. Y el primer curso fue de uso de los medicamentos en embarazo y lactancia. Ajá. Porque la consulta de una mujer embarazada con alta frecuencia, ¿puedo tomar este medicamento? Digamos, esa respuesta es del profesional farmacéutico y tiene alto valor. Y luego, en el acto de la lactancia, ¿puedo tomar esto porque estoy amamantando a mi hijo? Bueno, ese tipo de, digamos, de actividad profesional la puede ejercitar fundamentalmente el farmacéutico. Sí, sobre todo con cualquier medicamento de venta Porque es libre, cualquier ¿no? y bueno, de medicamentos de venta libre yo cambiaría la ley. Obligaría al profesional farmacéutico que sea él el único que pueda dispensar un medicamento de venta libre, porque es el único de responsabilidad sanitaria en un medicamento de venta libre. Pero bueno, lo puede ejercer, pero no es obligatorio. Claro. Me parece fundamental por los riesgos que puede tener cualquier medicamento, entre ellos los de venta libre, que por supuesto tienen menos riesgo, por eso han sido aprobados por la ANMAT, por nuestro ente regulatorio, porque su inocuidad es muy significativa con respecto al riesgo adverso. Claro. Pero no obstante, hay siempre un riesgo adverso hasta con el agua, de manera que es así. Bueno, y teniendo en cuenta esto, ¿cómo se trata el uso racional de los medicamentos? Bueno, en ese sentido, en este acto de la dispensa, yo creo que es muy importante la participación, que no está regulada, pero sí se vive en la vida de los farmacéuticos que están al frente de su farmacia, y esto depende mucho de la motivación. Por ejemplo, un farmacéutico podría decir a todos sus empleados que un paciente hipertenso lo tenga que consultar, un paciente que esté tratado con estatinas lo tenga que consultar, por ejemplo, en el caso de la hipertensión, por las recomendaciones que pueda dar desde todo punto de vista, desde los medicamentos asociados o no, o eventualmente también en el caso de las estatinas, que son medicamentos que se usan mucho en pacientes con colesterol alto, los riesgos de ciertos efectos adversos de las interacciones. Podría decidir todos los pacientes que están tratados con el antiarrítmico de mayor uso, que es la miodarona, los quiero ver, porque hay alto riesgo de interacciones graves, muchas que generan muerte súbita. Lo mismo podría decir cuando viene el mes de abril, todos aquellos pacientes tratados con quinolonas, acitromicina, claritromicina, los antibióticos que de uso común, etcétera. Yo quiero hablar con ellos. ¿Por qué? Porque esos son medicamentos que pueden generar riesgos gravísimos en los pacientes adultos mayores que toman otros medicamentos que generan interacciones que pueden llevar a problemas gravísimos. ¿De qué medicamentos abusamos mucho los argentinos? Bueno, lo que más yo diría podríamos incorporar en ese término de abuso serían los antiinflamatorios no esteroideos. Sí. Porque son de venta libre. Cualquier dolor y vamos Exactamente, sí. Y son medicamentos, por ejemplo, que deben ser tomados con cuidado en pacientes hipertensos. Ajá. Disminuyen el efecto de los antihipertensivos, pero los buenos farmacéuticos indican un analgésico, pero no antiinflamatorio, como el paracetamol. Es decir, que ellos ya manejan este tipo de cosas en estas recomendaciones. Y más allá de quienes tienen problemas de hipertensión, ¿pueden ser perjudiciales tomados en grandes cantidades? Absolutamente. Estos son medicamentos que pueden generar, digamos, alteraciones en la vía gastrointestinal hasta generar úlceras gástricas de gran repercusión médica. De manera que deben ser medicamentos que deben, digamos, tratarse con una supervisión o médica o sanitaria, que sería la del farmacéutico. ¿Y algún otro medicamento que tomemos con demasiada frecuencia, más allá de los
los calmantes del dolor. Bueno, pero esos son yo dije AINES, antiinflamatorios no esteroideos, Sí. son los aspirinos símiles, que Claro, serían los todos, medicamentos esos son todos los que van desde el famoso ibuprofeno, la aspirina de otra época, pero que todavía también sigue, digamos, siendo vigente, el diclofenac, son medicamentos de uso habitual. Bueno, que deberíamos tener un poco más de cuidado. Exactamente, sobre todo en el uso crónico. Son medicamentos que además de los problemas gastrointestinales, el uso crónico produce alteraciones de la función renal que son muy importantes. Bien, Doc, un placer haber charlado Bueno, encantado. Muchísimas gracias por haber pasado por Tesis de Salud, que sigue en un ratito, así que quédate ahí con nosotros, que ya volvemos. Y de esta manera llegamos al final del Tesis de Salud del día de hoy, pero volvemos a encontrarnos la próxima semana, como siempre. Te esperamos. Thank you.